Quiero compartirte en esta hora una enseñanza acerca del poder del Evangelio. Y este es mi tema que te quiero compartir, un Evangelio de poder. Creo con todo mi corazón que el Evangelio que predicó el Señor Jesucristo era un Evangelio de poder. Y que el Evangelio que predicaron los 12 apóstoles y el apóstol Pablo, la generación del apóstol Pablo, fue un evangelio de poder. Sin embargo, en el tiempo actual, aquel poder del evangelio ha menguado de una manera catastrófica. En el tiempo actual se ven hacer algunas cositas como hablar en lenguas, algunas sanidades y algunas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero si nos comparamos, hermanos amados, con la iglesia que aparece en Hechos de los Apóstoles, nos daremos cuenta cuánto hemos descendido. Hay una promesa de la Biblia que dice que en los postreros días derramaría Dios su Espíritu sobre toda carne, que profetizaríamos y habría señales y prodigios, pero no lo estamos viendo hoy. Y este es mi tema que te quiero compartir. Dice aquí la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esta es la expresión del apóstol Pablo. El evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, quiero comenzar con esto. El evangelio que predicó el Señor Jesucristo fue un evangelio de poder. Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino del Señor, no hizo ningún milagro, pero dijo que el que vendría después de él nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Esta es una de las primeras señales de que Jesús, el Señor, era el Cristo, era el Mesías. Y Él sigue bautizando hasta el día de hoy con Espíritu Santo y fuego. Entonces veamos algo. Jesucristo sorprendía a la gente con su enseñanza. Dice la Biblia, Mateo 7:28, que la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Este era el evangelio de Cristo, tenía autoridad en la enseñanza. No era como la enseñanza de los fariseos, no era una enseñanza de solo palabras, sino que tenía manifestación del poder de Dios. Su sabiduría sobrepasaba la de sus enemigos. Aquellos les hacían preguntas difíciles y procuraban cazarlo. En Mateo 22:46 y en Marcos 9:32 dice que la gente no osó más preguntarle y no le podían responder cuando Jesús les preguntaba a ellos. ¿Qué es eso? Era una sabiduría superior. Todo eso también está a disposición de su iglesia, porque el mismo poder que Él manifestó nos lo delegó a nosotros. Dijo el Señor Jesucristo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y hará aún mucho mayores. ¿Qué les parece? Las señales confirmaban la veracidad de sus palabras. Jesús dijo en cierta ocasión: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Mateo 15:24, si no hubiese venido y hubiese hecho yo señales que ningún otro ha hecho, no tendríais pecado. Pero nadie antes de Cristo había hecho las mismas señales que Él hizo. Moisés allá en Egipto hizo algunas señales cuando cayeron las 10 plagas, pero nadie abrió ojos a los ciegos, resucitó muertos, limpió leprosos, levantó paralíticos, hizo tantas cosas como las que había hecho el Señor Jesucristo. Jesús dio poder a los 12 y los envió de 2 en 2, luego a 70 les dio poder para echar fuera cualquier demonio y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ellos salieron, ungían a los enfermos con aceite, reprendían a los demonios y comenzaron a ver resultados. Pero eso fue antes de que viniera el Espíritu Santo en Pentecostés. Sin embargo, ya los apóstoles manifestaban ese poder. Casi que me atrevo a decir que allí está la iglesia ahorita. A pesar de que tenemos el bautismo del Espíritu Santo, no estamos manifestando el poder de hecho de los apóstoles. Hemos descendido terriblemente. Necesitamos levantarnos. Jesús le dio a los apóstoles, Mateo 10:1,
poder de echar fuera demonios y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, el Señor prometió que nosotros recibiríamos poder. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, nosotros como iglesia vamos a manifestar ese poder. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Este poder es eficaz porque lo administra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está guiando continuamente a la iglesia. Juan 16:13, que cuando el Espíritu de verdad venga, nos guiaría a toda verdad. Y entonces, y nos dice en Corintios, en 1 Corintios 2:16, vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, si nosotros administramos bajo la dirección del Espíritu Santo con la mente de Cristo, ese evangelio tiene que ser un evangelio de poder. Tenemos que manifestar la sabiduría que Jesucristo manifestaba y hacer las cosas con eficacia como Él fue eficaz. Necesitamos, hermanos, que este evangelio que predicó el Señor Jesucristo, que predicaron los apóstoles, vuelva a resucitar, a levantarlo de las cenizas donde lo hemos dejado muerto. Este evangelio que nosotros estamos viviendo no es ni la sombra de lo que aparece ahí en Hechos de los Apóstoles. Han habido algunos avivamientos a través de la historia, pero en este tiempo actual, dentro de nuestras iglesias, esto se está muriendo y necesitamos que esto resucite en el nombre de Jesús. Este poder verifica también que nosotros somos siervos del Señor. En Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. En mi nombre, estas señales seguirán a los que creen. Y en el versículo número 20 dice, salieron ellos predicando por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. A esta palabra la tienen que seguir señales. Esta palabra que nosotros predicamos, este evangelio que está escrito en la Biblia, no es solo palabreríos. Esto tiene que tener manifestación, esto tiene que tener poder. Me encanta la historia cuando hay una mujer encorvada que está en la sinagoga. Ese día Jesús llegó a esta sinagoga. Esta mujer se congregaba sábado a sábado ahí. Era muy devota de estar ahí escuchando la palabra de Dios, escuchando a los rabinos, a los maestros de la ley. Esa gente sabía Biblia, sabía palabra, pero ¿saben qué? No tenían discernimiento, no tenían poder para echar fuera demonios, ni para sanar a esta mujer. Esta mujer se fue encorvando delante de ellos y tenía 18 años atada por un demonio. Llegó Jesús, discernió el espíritu de enfermedad, la tocó, la libertó y quedó sana. Qué hermosura cuando llega un evangelio de poder. Ahí dentro de nuestras iglesias hay gente atada por demonios, enfermas por demonios, enferma de diferentes maneras, atada de diferentes maneras por espíritus del mal, espíritus del diablo, y que la iglesia hemos perdido el discernimiento, hemos perdido el poder, pero hay que volver a las sendas antiguas, hay que volver a la vida de oración, hay que volver a la vida de ayuno, hay que volver a la palabra, hay que meterse con Dios para que eso sea restaurado, resucite y comencemos a ver lo que la Biblia dice que nosotros deberíamos estar manifestando en este tiempo. Solo un evangelio de poder es eficaz, hermano. Solo un evangelio de poder es eficaz. Porque cuando esta palabra se predica con poder, compunge. Cuando esa palabra llega con poder, quema por dentro. Si usted ha estado allá en el secreto, el que te escuche este mensaje, sentirá que esa palabra le comienza a obrar algo allá adentro. Sabrá que tú has estado de rodillas, que has estado en la presencia del Padre Celestial. Cuando Pedro predicó en Hechos 2:37, la gente se compungió el corazón. Sintió la gente que algo le señalaba su pecado y le dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, bueno, arrepiéntanse y bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, este evangelio, cuando llega con poder, es eficaz porque saca lo oculto. Algo lindo me parece esto de Hechos 2:37. Y en 1 Corintios 14, 23 al 25 dice que si en la iglesia entran indoctos e incrédulos y todos están hablando en lenguas, no dirán que están locos, pero si todos profetizan, dice.
lo oculto del corazón de aquella persona sale a la luz y postrándose sobre su rostro declarará que Dios está entre ustedes. Puede ser un incrédulo, puede ser un ateo el que se metió a la iglesia, pero cuando usted le descubre todo lo que hay en su corazón, como cuando Jesús le dice a la samaritana, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Dijo la samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando llega un evangelio así, ¿quién no se puede convertir, hermano? ¿Quién no va a cambiar? Eso lo necesitamos, un evangelio de poder. Señales y prodigios dejan sin argumentos a los contradictores. En Hechos, capítulo 4, versículo 14, dice que aquel paralítico que estaba en el templo La Hermosa, en la entrada, había sido sanado por Pedro y Juan. Luego el hombre estaba ahí. Pedro y Juan predicaron y se convirtieron como 5,000. Y los enemigos del evangelio, los fariseos que estaban ahí, no podían decir nada porque estaban viendo la evidencia. El hombre que habían visto sábado a sábado allí en el templo de la Hermosa pidiendo limosnas, ahora estaba aquí de pie. ¿Qué podían decir? Se quedaban sin argumentos para azotar a los apóstoles, para echarlos presos, para contradecir lo que ellos predicaban. Entonces, esto lo necesitamos nosotros ahora. Donde hay poder, la gente va a llegar. Nuestras iglesias están vacías, hermanos. Yo no sé si la tuya está vacía. Nuestras iglesias están vacías. Necesitamos, hermanos, volver a la vida de oración. Necesitamos doblar rodillas. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos entrar en tiempos de ayunos, tiempos prolongados de estudio de la palabra, de ayuno, de vigilias. Humillarnos delante de Dios para que este poder vuelva a resurgir, para que lo espiritual vuelva a manifestarse en el nombre de Jesús. ¿Cómo vivir este evangelio de poder? Bueno, hay que entrar en acción. En Santiago 2, 14, 17 al 22 y el versículo 26 nos dice así de claro, que la fe sin obras es muerta. Que si yo tengo fe y tú tienes obras, entonces tú me muestras la fe por tus obras y yo sin obras, así sienta fe, no sirve de nada. La fe es una acción. Vamos a actuar. ¿Y en qué vamos a actuar? Bueno, lo que dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le encontrará. Vamos a buscar esa unción. Vamos a buscar ese poder. Vamos a buscar esos milagros. Vamos a buscar esos dones. Vamos a buscar ese fruto del Espíritu Santo. En las iglesias estamos preocupados, peleándonos los unos con los otros, señalándonos las deficiencias de los unos de los otros. Hermanos, eso es pura carnalidad. Necesitamos buscar qué hacer. La mente desocupada es el taller del diablo. Démosle a nuestra mente qué hacer. Vamos a buscar a Dios en oración. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a meternos profundamente con Dios y vamos a ver la manifestación de Dios. Hay tanta gente que lo necesita y nosotros estamos ocupando el tiempo en cosas innecesarias, hermanos. Perdiendo nuestro tiempo y nuestra vida. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice Oseas 4:6. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si nosotros ignoramos cómo operan los dones espirituales, si nosotros ignoramos este conocimiento, y este conocimiento no lo vas a recibir con un videíto de estos, necesitamos, hermanos, más estudio, más profundidad, practicar. Hay que practicar los dones, hay que poner, si Dios te dio un don, hay que ponerlo en práctica, hay que ejercerlo. Hay gente que recibieron dones de lenguas y no lo usan nunca. Necesitamos poner en práctica lo que Dios nos dio. Si Dios te dio un don de profecía, hay que profetizar. Hay que estar metido con Dios continuamente para que esto se manifieste. Si te dio un don de sanidad, pues hay que orar por los enfermos.
Oras en el secreto y oras en público. Vas a las casas y oras por ellos para que Dios manifieste ese poder y Dios sea glorificado y el reino se extienda. Debemos ser tenaces, apasionados para recibir y mantener vivo este poder. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando nosotros comenzamos, hermanos, era esa pasión. Y ahora, ¿qué está pasando, iglesia del Señor? Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos recuperar esa pasión. Dios tiene algo para ti, estoy seguro. Dios tiene algo para ti, que me estás escuchando en esta hora. Estoy seguro que Dios tiene algo para ti. Necesitas buscarlo, y yo también, en ayuno y oración, en estudio profundo de la palabra. Vamos a pedir con fe y vamos a manifestar el poder de Dios. El evangelio de Cristo no consiste en bla bla, no son palabritas, no son grandes sermones, no es elocuencia, no se trata de gran oratoria, no se trata de hermenéutica y homilética, va más allá de eso. Esto es bueno, pero va más allá de eso, es manifestación. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, y con esto termino: cuando yo fui a ustedes, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, sino con demostración de Espíritu Santo y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Dios viviente. Que Dios te bendiga, mi hermano. Espero que esta palabra te edifique en gran manera. Y si te edifica, por favor, compártela para que lleguemos a más gente y podamos ser de mayor bendición. En el nombre de Cristo Jesús.